Bueno, bienvenidos a este análisis de la NIC 1, presentación de estados financieros, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 46. Vamos a hablar un poquito de cuál es la temática de estos videos. Para estudiar normas hay dos maneras. Está la forma sencilla y está la forma de análisis. La forma sencilla es que yo llego y proyecto una presentación y expongo rápidamente lo que es la norma. Eso se va a hacer, pero no es este video. Este video en contraste lo que hace es que nos vamos a venir a la norma y vamos a hacer lectura de la NIC 1, párrafo por párrafo, y vamos a ir analizando. Pero para que esto no se haga tan aburrido como simplemente escuchar a una persona leyendo qué es lo que dice la norma, yo ya me he dado la tarea de irla subrayando. Y la he ido subrayando con una escala de colores, las que permite el Edge. El amarillo, verde, celeste, timor y fucsia. Y voy a explicar rápidamente qué significa cada uno de estos colores. Los amarillos y los verdes significa que estamos subrayando algo importante del texto. Utilizo amarillo y verde porque hay momentos en los que un mismo texto, una misma oración puede tener más de una idea y el verde me ayuda para diferenciarla. Cuando subrayamos en fucsia, nos referimos a que estamos hablando de requisitos o requerimientos de la norma que no son propiamente de la NIC 1. Allá vamos a hablar a profundidad sobre la norma, pero que sino que más bien son requisitos que están a lo largo de todas las otras normas. Y finalmente el color celeste lo hemos destacado para hacer o demarcar las particularidades que tiene la norma, pero que están como para explicar, que no tienen un efecto realmente importante. Este video comienza desde el párrafo 1 hasta el 46, primero porque son párrafos con una esencia muy teórica y son comunes. Ya luego comienza lo que es la estructura y podría requerir un análisis particular y diferenciado. Y segundo, para no hacer el video tan extenso porque podría tender a ser aburrido, si no es que ya lo es. Entonces comencemos. Bueno, las normas, bueno, la NIC 1 tiene la particularidad, bueno, es una norma bastante vieja que ha tenido algunas modificaciones, pero que en esencia pues, la NIC 1 es casi que, si no es la primera, es casi que la primera norma que se emite. Y van a ver que tiene muchos elementos que ya están en el marco conceptual de las normas y que parecieran no ser tan relevantes dentro de esta norma, pero que igual es importante traerlos a colación y ya están aquí en el escrito, así que los vamos a analizar. Un punto interesante también es comentar, por lo general las normas comienzan, bueno, con su título, comienzan con su objetivo y luego hablan de cuál es el alcance de la norma y luego desarrolla definiciones y ya, si fuera una norma de tratamiento contable, que esta no lo es, esta es de presentación, las de tratamiento suelen ya ahondar en el tratamiento, reconocimiento inicial, reconocimiento subsecuente, baja en cuentas e información a revelar. Bueno, esta norma no, esta norma es de presentación. Entonces lo que viene la norma es a establecer bases para la presentación de estados financieros de propósito general. Recordémonos que en el marco conceptual de las normas se indica qué significa que sea de propósito general. Bueno, propósito general significa que los usuarios no son personas internas de la entidad que informa y no son personas que tienen al alcance información detallada de las transacciones, sino que son terceros a los cuales se les va a presentar información que va a ser útil para ellos. Eso es propósito general. Entonces aquí vamos a establecer las bases. Entonces la norma básicamente lo que nos dice es, bueno, vamos a establecer requerimientos generales para presentación, aquí se repite, guías para determinar la estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está en morado? Por lo general, los requisitos mínimos de contenido no son propiamente algo que establece la NIC 1, sino que suelen ser apartados de las otras normas, que normalmente se llama información a revelar, que es lo que realmente va a terminar incluyéndose. Aquí la NIC 1 va a tratar temas principalmente de forma, pero ya los vamos a ver. Bueno, otra vez nos habla de que la NIC 1, la idea es presentar estados financieros de propósito en general, eso ya lo conocemos.
Y importante lo que les mencionaba, bueno, en otras normas se establecen los requerimientos de reconocimiento, de medición y de información a revelar para estas transacciones o sucesos. O sea, eso no lo vamos a ver en esta norma, para eso es que hay otras, si no solo tendríamos una norma. Ok. Existe una norma, la NIC 34, que trata de información financiera para periodos intermedios. En su momento la analizaremos. Bueno, esta norma en específico, la NIC 1, no le va a aplicar. Estamos en el alcance. Por lo general en el alcance decimos a qué sí le aplicamos, qué cosas no tiene la norma y a qué no se le va a aplicar. ¿Okay? Esta norma no aplica para estados financieros de propósito de información intermedia. La norma hace una aclaración que puede ser importante, y es que la terminología que se utiliza suele ser el lenguaje suele ser para entidades con ánimo de lucro. Entonces vamos a ver que se habla de resultados, de utilidades, de ganancias, acciones también. Bueno, no todas las entidades son de ánimo de lucro, y como dice el prólogo de la norma, igual esas entidades que no son de ánimo de lucro pueden encontrar interesante la aplicación de la NIF, que al final es una norma de calidad. Un ejemplo podría ser las cooperativas. Las cooperativas, el término resultado al rato no es tan apropiado como si le dijéramos excedente, o a las asociaciones solidaristas. Entonces por eso la norma en este párrafo que nos dice es que esa terminología puede ser sustituida cuando se trata de entidades que no tienen ánimo de lucro o que son del sector público. Entonces que igual lo consideren. El párrafo 6 igual nos hace una referencia parecida para las entidades que carecen de patrimonio. Algún día vamos a hablar de cómo se existen entidades que carecen de patrimonio, o al menos de instrumentos de patrimonio, pero igual sigue bajo la misma lógica. Llegamos a las definiciones. En las definiciones vamos a observar las definiciones más importantes. La mayoría están subrayadas. Esta está en celestito, no porque no sea importante, sino porque a un nivel introductorio no suele ser necesaria, que es algo que se llama ajustes por reclasificación, que suelen ser ajustes que son partidas que se reclasifican en el otro resultado integral. Otro resultado integral lo comentaremos muy por encima enseguida, y luego haremos un video un poquito más a fondo del tema. Pero no suele ser algo como que determinante a la hora de comprender la norma. Bueno, la norma nos recuerda que son estados financieros con propósito general. Está señalado en púrpura porque de esto ya se nos habla en el marco conceptual de las normas. Igual, la norma habla sobre términos como impracticable. Bueno, impracticabilidad es un término que ya se está hablando en NIC 8, así que aquí lo reiteran, pero es un término que ya lo conocemos. Materialidad es un término que viene del marco conceptual de la norma, y que incluso en el año 2017 el IASB emitió un documento de práctica que no es obligatorio, pero que es casi que la mejor referencia que podríamos considerar de momento, que es un documento de práctica para la ejecución, realizar juicios sobre materialidad o importancia relativa. Les aconsejo que también hagan lectura sobre esto. Pero igual, esto es púrpura porque esto no es propiamente material de esta norma. Que sí está en esta norma, que no está tal vez en otras normas tan claras. Bueno, lo primero es la definición de qué sí son normas. ¿Ok? Las normas comprenden las NIF, las NIC, las interpretaciones del CINIF y las interpretaciones del SIC. ¿Ok? Eso es NIF. Adicionalmente a esto, bueno, normalmente se suele señalar que el marco conceptual, si bien no es una norma, es la base teórica de los principios que se encuentran a través de todo el marco normativo que establecen estos 4 grandes grupos de normas. Luego se define qué son las notas. Ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad por qué este tema de las notas, pero bueno, las notas lo que dice es que son descripciones narrativas y segregaciones de partidas presentadas en los estados financieros, o información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en estos. Bueno, entonces, ¿qué suelen ser las notas? Las notas suelen ser ampliaciones o descripciones adicionales
sobre partidas que ya se encuentran en los estados financieros. Entonces yo las desagrego y presento información narrativa adicional de lo que ya está propiamente en los estados. Pero aquí se menciona algo que dice sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Bueno, ahí el ejemplo clásico debería ser, por ejemplo, un activo contingente, un pasivo contingente, que son activos y pasivos que no cumplen con las definiciones para ser reconocidos en los estados financieros, pero sobre los que también se informa porque que el lector cuente con esa información suele ser determinante y relevante a la hora de la toma de decisiones. Entonces, las notas, por lo general, cuando uno ve un estado financiero, para cerrar la cláusula aquí de notas, estado financiero, por lo general, los estados básicos, que ya los vamos a ver, que son los 4 primeros, son 8 páginas. Pero el resto del texto pueden ser entre 30 a incluso 200 páginas, son las notas, que son estas descripciones narrativas y segregaciones, que lo que buscan es ampliar la información que ya está en el estado financiero. Muy bien. Hay otra definición importante que es la del otro resultado integral. Como les dije, esto vamos a verlo en otro momento. Otro resultado integral no tiene así como que una definición como que uno diga porque esto sí es resultado integral y no resultado normal, porque la definición simplemente dice partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado del periodo tal como lo requieren o permiten otras NIF. Y a continuación nos dice cuáles son esas partidas que otras NIF, o sea, otras normas, nos dice que se pongan ahí en la sección de otro resultado integral. No hay una definición como para que presente mayores guías, pero bueno, ampliaremos de esto en el futuro y por lo general, para que se queden con una visión, suelen ser ingresos o gastos que no están del todo realizados, o sea, hoy no están convertidos en efectivo y que tienden a ser y estar relacionados con ganancias de capital, ¿ok? Entonces, los ejemplos que vienen en las normas, como cambios en superávit por revaluación. Bueno, si yo revalúo un activo y voy a tener superávit, es porque hay rentas de capital, o sea, ganancias de capital. No es algo que yo hice, sino que es el ambiente económico hace que mi activo valga más. Entonces, no es algo de mi propia actividad, sino que son efectos externos. Cuando se hacen nuevas mediciones de planes de beneficios definidos, esto suele estar relacionado con cambios en supuestos actuariales, que igual vuelve a ser la economía en sí, hace que mis riesgos actuariales tengan hoy una ponderación diferente. No es algo que yo propiamente haya hecho. Ganancias y pérdidas producidas en la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Bueno, esto tiene que ver con variaciones de tasa de cambio que está en la NIC 21 y también tiene que ver el tipo de cambio. Yo no lo manipulo, el tipo de cambio es un efecto general de la economía que está ajeno a mi propia operación. Y así muchos. Bueno, la NIF 9 tiene bastantes. Hay un párrafo de excepción, el 575, en el cual yo, un instrumento de patrimonio, lo puedo asignar a valor razonable con cambios en patrimonio. ¿Y por qué yo haría eso? Porque mi intención, o sea, la norma me lo va a pedir a valor razonable, pero mi intención no es tener ese instrumento. Entonces yo lo llevo en cambios de patrimonio porque mi objetivo no es que esto me afecte a mí mi resultado. Él va a cambiar, va a tener cambios en valor razonable por efectos económicos que a mí no me interesan. Yo no le estoy apostando a esos cambios, que es distinto que cuando yo sí invierto para esperar cambios. Por ejemplo, yo hago una inversión en acciones de Apple en bolsa. Bueno, yo estoy esperando que haya un cambio. Ahí sí soy yo el que tengo una intención de esperar ese cambio. Normalmente cuando se utiliza la excepción del 575 son cambios que yo no tengo ni planificado, ni espero, ni tengo realmente intenciones. Bueno, los repasaremos más a profundidad en otro momento porque son bastante extensos. Bueno, cambiemos de definición. Dice, la norma hace una definición un poco medio innecesaria. Aquí dice, los propietarios son los poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. En este video no vamos a ver para qué sirve esa definición, pero dentro de la norma hay un pequeño párrafo que tiene algún efecto. El resultado del periodo básicamente es mis ingresos menos los gastos, excluyendo los componentes de otro resultado integral. Entonces otra vez hay que devolvernos. ¿Qué era otro resultado integral? Aquellos ingresos y gastos que otras normas me dicen que los ponga en la sección de otro resultado integral. Entonces significa que
Resultado del periodo son los ingresos y gastos que la norma no me pidió que los pusiera en esa sección, sino que van en la sección normal, en el resultado del periodo como dice Silvestre. Y cuando yo digo resultado integral del periodo, ahí sí tiene que ver con la suma de el resultado del periodo considerando el otro resultado integral. O sea, todos juntos, que es lo que dice en esta frase acá. El resultado integral total comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral. Estamos viendo solo términos, las definiciones suelen ser un poco complejas. Y ya se acabó en teoría la sección de términos, pero en realidad esta sección de estados financieros tampoco es como que me deja de dar términos. Vamos a ver. En la sección de estados financieros, bueno, lo primero que me dice es que el objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Bueno, eso ya está en el marco conceptual en el primer capítulo, eso no es nuevo. Nos habla de cuáles son los elementos, bueno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios, flujos de efectivo. Bueno, todo esto ya está dentro del marco conceptual, simplemente aquí es como reiterativo. Luego llegamos a una sección que dice juego completo de estados financieros, y aquí sí es súper importante que recordemos esto. ¿Qué es un juego completo de estados financieros? En la norma anterior se le llamaba los componentes de los estados financieros. Bueno, vamos a ver cuáles son esos componentes. La norma nos dice que, y cuando, voy a hacer aquí un paréntesis, cuando hay un párrafo que el numerito está subrayado, es que todo el párrafo es importante, ¿ok? Por eso no lo he señalado todo. Bueno, la norma nos dice que un juego completo de estados financieros comprende el estado de situación financiera, el estado del resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos con S, de efectivo del periodo, las notas, que incluye un resumen de las políticas contables significativas y otra información significativa, y luego agrega dos incisos adicionales que los veremos en otro momento. Quedémonos con los primeros 5, del A al E. El estado de situación financiera, que es lo que conocemos, el balance general, donde se presenta la ecuación contable, activos es igual a pasivos más patrimonio, y se despliegan, se desarrollan cuáles son las integraciones de activos, cuáles son las integraciones de pasivos y qué dice el patrimonio. Pues este nombrecito es muy particular. Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, que en realidad también podría llamársele un estado del resultado integral. ¿Se acuerdan que el resultado integral del periodo es la suma de el estado de resultados y del otro resultado integral? Pero esto viene siendo nuestro estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias que siempre hemos trabajado. Simplemente que la norma, esto no es tan nuevo, esto ya tiene su tiempo, agrega esta sección de otro resultado integral, que como decíamos son ingresos y gastos, que otras normas nos dicen que pongamos en una sección separada. Adicionalmente, bueno, está el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas, ¿ok? Que las notas ya habíamos dicho que se presentan desagregaciones, descripciones narrativas sobre las partidas de los estados financieros. Bueno, también se presentarán las políticas contables, esto está más adelante, esto está en otra sección. Y también se presenta otra información explicativa, como veremos más adelante. El punto EA, que lo dejé por separado, sí es un componente, pero no suele ser parte de los 5 componentes clásicos, y es la información comparativa que estudiaremos más adelante. E igualmente, cuando se presenta un tercer estado de situación financiera al inicio del periodo comparativo, también se considera que es uno de los componentes, pero esto también está más adelante. Entonces, tranquilidad. Ahora, la norma sí nos deja la alternativa de que estos nombres no están escritos en piedra, son los nombres recomendados y honestamente demuestran mayor calidad técnica, pero la norma es consciente de que en algunos países, en algunas jurisdicciones, estos nombres no son los más conocidos, sino que se utilizan otros. La norma nos permite utilizar esos otros nombres, siempre y cuando cumplan con todo lo que tiene que tener. En el punto B, que hablaba de un estado de resultados y otro resultado integral,
Vean que es un solo punto, o sea, es un solo estado de resultados y otro resultado integral. La norma en el párrafo 10A nos deja la alternativa como política contable de que usted no presente uno solo, sino que puede presentar uno de estado de resultado del periodo y otro de otro resultado integral del periodo en dos estados financieros separados. Es una alternativa que muy pocas empresas utilizan, pero está ahí en la norma. Ahora, este párrafo 13 y el párrafo 14 son muy interesantes. Tal vez uno no lo ve tanto en las empresas pequeñas, pero sí se da mucho en las empresas grandes que reportan a bolsa y demás, o que tienen grandes asambleas de asociados. Y dice que además de la información, muchas entidades presentan fuera de sus estados financieros un análisis financiero elaborado por la gerencia. Un análisis financiero donde pone razones, pone el comportamiento de la industria, pone el comportamiento de indicadores macroeconómicos, cómo afectó la demanda, qué sé yo. Toda esta información está, aquí lo importante es decir, eso es fuera del estado financiero, ¿ok? El estado financiero es un elemento más de esa presentación, pero esos otros elementos no son parte del estado financiero. Al respecto, el IASB desarrolló un documento de práctica para ir relacionado con los comentarios de la gerencia que también sugiero para su lectura. El párrafo 14 nos dice que muchas entidades, además de estos análisis elaborados por la gerencia, presentan otra información con otros informes tales como informes medioambientales o estados de valor añadido u otras cosas. Bueno, esto es información fuera del alcance de la norma, eso no es parte de los estados financieros, es parte del compendio que presenta la administración, pero no es parte de lo que establecen las NIF. Ahora sí, si ustedes se ponen a ver hasta acá, hemos estado hablando solo de definiciones. A pesar de que la sección de definiciones había terminado en el párrafo 8a, se nos extendió un poquito de más. Ahora vamos a hablar un poco sobre características generales de los estados financieros. Y aquí otra vez tenemos una sección que está muy entrelazada con el marco conceptual. Por eso la sección de presentación razonable y cumplimiento con la NIF la hemos coloreado en color púrpura. ¿Qué dice? Bueno, en el marco conceptual nos decía que hay dos características cualitativas de la información financiera que son de primer orden, son prioritarias, y que las otras son de mejora. Esas primeras dos, las dos más importantes, es la presentación fidedigna y la materialidad. Entonces aquí nos habla un poquito de que, bueno, hay que hacer una presentación fidedigna de todos los componentes, de los activos, de los elementos, de los activos, pasivos, ingresos, gastos, y etcétera. El párrafo 16 puede ser el párrafo más importante de toda la norma, a pesar de que toda la norma claramente es importante, por eso hay cosas subrayadas. El párrafo 16 nos dice lo siguiente, dice, voy a leer textual: una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Es decir, si yo compro con NIF, tengo que poner en las notas que compro con NIF. Y lo voy a hacer de manera explícita y sin reservas. Cuando una entidad voy a leer textualmente. Una entidad no señalará que sus estados financieros cumplen con la NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de estas. Es decir, para yo decir que cumplo con NIF, tengo que cumplir con todas las NIF. No unas cuantas que se me ocurrieron, no. Tengo que cumplir con absolutamente todas las NIF. En la medida que yo no cumpla con todas las NIF, yo no puedo hacer esta declaración explícita y sin reservas. Hay un tema acá que tiene que estar relacionado con la materialidad y lo vamos a ver después. Pero por ahorita quedémonos con que el párrafo 16 nos dice que si yo cumplo con NIF, hago una declaración explícita y sin reservas, y si hay una norma con la que no cumplo, no puedo hacer esa declaración. Algo importante, bueno, esto es casi que está en amarillo, pero que es casi que celeste. Bueno, usted no puede decir que mediante una nota explicar, hacer alguna especie de rectificación sobre un no cumplimiento de la norma.
eso no es permitido, pero la norma sí establece, para oficina de subrayado, la norma sí establece la posibilidad de que en circunstancias extremadamente excepcionales la gerencia concluya que el cumplimiento de un requerimiento de una NIF sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecidos en el marco conceptual, lo cual no la aplicará, digo, la entidad no la aplicará según se establece el párrafo 20. Ok, vamos a ver qué nos está diciendo. Puede ser que en una circunstancia excepcional, el cumplir una norma haga que la información financiera que resulte producto de aplicar esta norma sea engañoso. En ese caso, la entidad podrá no aplicar esa norma siempre y cuando no haya algún marco regulatorio que se lo prohíba, ¿verdad? Porque si en su país hay una ley que dice no, usted tiene que apegarse y punto, y pues no va a infringir la ley. Eso sí, el punto aquí lo importante es que la NIF sí nos da la posibilidad de que si vemos que hay la aplicación de una norma no cumple con aquello de que la información sea útil para los usuarios de los estados financieros porque sea engañosa y haga tender, sea información que sea predictiva sobre hechos erróneos, entonces yo puedo alejarme del cumplimiento de esa norma. Ahora, eso no es tan sencillo, eso es excepcional, o sea, es casi nunca, o sea, si no es que nunca. Entonces viene el párrafo 20 y nos dice, bueno, en la medida que usted se encuentra en esa situación, bueno, lo primero que tiene que hacer es hacer una revelación donde diga que la gerencia ha llegado a esa conclusión de que la información afectaría la presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento, los flujos de efectivo. No entiendo por qué los flujos de efectivo. Pero bueno, ahí está. Luego, adicionalmente, tiene que decir que ha cumplido con todas las otras normas. O sea, nada más me voy a desapegar de una. Y porque es en la condición excepcional de que la información que resulta no sea engañosa más bien. Revelar el título de la norma y puede decir específicamente dónde y específicamente cuál es el requerimiento del cual me estoy alejando, me estoy apartando y la razón por la cual la administración ha concluido que la aplicación de ese tratamiento sería engañoso. Y también tiene que explicar, bueno, si no hizo eso, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál ha sido el tratamiento alternativo que ha aplicado? Y finalmente tiene que presentar posiblemente las notas para cada periodo el impacto financiero por la falta de aplicación. Es decir, igual yo tendré que presentar, lo más sano sería presentar en mi estado de situación financiera sin normas, va a ir al inicio. Al inicio del estado financiero, digamos, va resultados, situación, cambios de patrimonio, flujos y vienen todas las notas. Bueno, debería haber una nota que sea copia fiel del estado, del balance general del estado de situación, donde ahí sí venga aplicada la norma de la cual nos estamos alejando. Esa es como la mejor aplicación de esto. Presentar dentro del cuerpo del informe, del cuerpo de los estados financieros, cuál es el impacto y cómo quedaría la situación financiera si yo sí hubiera aplicado el requerimiento mencionado. En el párrafo 21 se nos indica que si en algún periodo anterior yo igual dejé de cumplir una norma y eso afecta las cifras actuales, bueno, hay que revelar ese hecho. Y hay que revelar toda la información aquí presente, digamos, por lo menos la C y la D. Decir cuál fue el tratamiento alternativo y cuál sería el efecto correcto. En el caso de que el marco regulatorio lo prohibiera, porque estamos en un caso de que podría ser hasta aquí, el 19 nos decía, si hay un marco regulatorio que no me lo prohíbe, entonces yo hago esto, o sea, no lo aplico y revelo toda esta información. En el párrafo 23 me dice, bueno, en el caso en que sí hay un marco regulatorio que se lo prohíba, bueno, usted igual tiene que hacer la revelación, decir cuál es la norma en cuestión y por qué usted concluye que es engañosa y cuál hubiera sido su presentación igual en sus notas, en el cuerpo del informe del estado financiero, decir cuál hubiera sido las cifras que presentaría si yo hubiera aplicado mi procedimiento alternativo. Ahora, hay un párrafo 24 que nos hace
un par de aclaraciones interesantes, y nos explica un poco qué significa información engañosa. Bueno, significa que no representa de manera fidedigna la transacción o los sucesos o las condiciones que se supone que debería estar representando, o sea, no cumple con el tema de representación fiel, y que tiene consecuencias materiales, o sea, tiene una afectación en las decisiones económicas. Es decir, si me incumple las dos características fundamentales de la información financiera, entonces es engañoso, en conclusiones y en referencia siempre al marco conceptual. Al respecto, la gerencia igual siempre tiene que reconsiderar por qué es que ese requerimiento no alcanza lo que yo creo que debería estar alcanzando. Pero más aquí lo que importa es el párrafo B, que nos dice que si hay otras entidades de mi mismo sector que sí están cumpliendo con esa norma, podría ser que en realidad el resultado no es tan engañoso. O sea, yo estoy ahogándome en un vaso de agua y todo el mundo sí está cumpliendo. Entonces, va a ser muy difícil refutar que realmente el resultado es engañoso si todo lo demás sí lo están haciendo. Ok, y hasta aquí llega esta sección sobre características generales. Resumen rápidamente, yo tengo que hacer una declaración de que cumplo con NIF, sí y solo si las cumplo con todas. Hay casos excepcionales donde yo me puedo apartar de un cumplimiento de la NIF cuando no cumple con las características. El tratamiento no daría como resultado una presentación fidedigna y que tiene implicaciones sobre las decisiones de los usuarios, básicamente. El párrafo 25 nos habla sobre el tema de hipótesis de negocio en marcha. Eso ya está en el marco conceptual. Básicamente es que la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. La idea es que lo haga cada 12 meses con una visión prospectiva 12 meses a futuro. Y bueno, en teoría, cuando hay algunas incertidumbre, bueno, la administración debería revelar que hay incertidumbre con el negocio en marcha. Y también hay un párrafo por acá que nos dice, bueno, cuando hay una entidad que lleva mucho tiempo operando, está por acá, cuando la entidad tenga un historial de operaciones razonable, así como puntos de acceso a recursos financieros. O sea, yo vengo operando siempre, si ocupo plata la pudiera pedir a un banco y me la van a prestar sin ningún problema. Bueno, la entidad puede concluir que la hipótesis de negocio en marcha es apropiada sin hacer un análisis muy detallado. Ahora, si existe incertidumbre, bueno, sí es importante que la gerencia considere toda la información disponible hacia el futuro con al menos una cobertura de 12 meses, pero no hay que limitarse a 12 meses. O sea, si tengo que ver más allá, vemos más allá. Pero insisto, este es un principio, es una hipótesis que ya estaba dada desde el marco conceptual. Luego está el principio de base de Vengo. Eso también está en el marco conceptual. El base de Vengo es que los efectos de las transacciones se reflejan cuando estos tienen lugar y no cuando hay movimiento de dinero. Lo que nos dice el párrafo 27 es que los estados financieros, a excepción del estado de flujo de efectivo, que está en base a flujo de efectivo, o sea, todos los otros estados financieros, situación, resultados, cambios en patrimonio y las notas que hagan referencia a estos, utilizarán la base de Vengo. Ese es el principio fundamental de las normas. Y vamos al párrafo 29, nos habla ahora sobre el tema de materialidad o importancia relativa, que es otro de los tópicos que ya estaban cubiertos dentro del marco conceptual, de lo que incluso ya hay una guía práctica de cómo realizar juicios relacionados con materialidad o importancia relativa. Aquí lo que se nos agrega es la parte de agregación de los datos, que básicamente lo que nos dice es que una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares, a menos que no tengan importancia relativa. Voy a quedarme aquí en el párrafo 31 y voy a leer esto que es súper importante, que dice: no es necesario que una entidad revele información específica requerida por una NIF si la información procedente de esta revelación carece de importancia relativa. Es decir, toda aquella Biblia de información a revelar que vienen con las normas, no es necesario apegarse al dedillo si esa información no tiene relevancia. ¿Ok? Si yo tengo un contrato de arrendamiento,
no voy a ir a revelar todo lo que me pide NIF 16 si ese contrato de arrendamiento no tiene al final efectos materiales. Ahora, igual, las NIF establecen requisitos mínimos de información. Yo podría querer revelar más si esa información es útil para la toma de decisiones. Eso está clarísimo. Con el tema de materialidad voy a detenerme un segundo. Porque les había dicho que en el párrafo 16, el de cumplimiento y que se hace la revelación explícita y sin reservas sobre la aplicación de la NIF, dice que si yo me alejo de una NIF, y no tengo la excepción de que sea engañosa, si yo me alejo de una NIF, no puedo decir que estoy cumpliendo con NIF. Bueno, ahí también tiene que jugar un poco el criterio de materialidad. Si hay una transacción que es inmaterial y que me requiere un esfuerzo mayor para su presentación fidedigna, bueno, difícilmente sea necesario que yo le aplique a la norma y en realidad no estoy haciendo un incumplimiento mayor. O sea, cierro paréntesis con el tema de materialidad. Seguimos con principios generales. Compensación. Hay una norma, un principio que es el principio de no compensación. Está dentro del ANIC 1, este párrafo 32, que básicamente nos dice que una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita alguna NIF. Esto que básicamente es, yo no voy a ir a compensar ventas con costo de ventas. No, son conceptos completamente diferentes y a menos que haya una norma que me diga que compense dos partidas en particular, no lo vamos a compensar. Hay pocos ejemplos de normas que me permiten compensar. Por ejemplo, NIC 23 con el tema de costos por préstamos, que lo estudiaremos en algún momento, dice que si hay recursos que capto y los coloco para obtener ingresos por intereses, yo esos ingresos por intereses los puedo compensar con los gastos por intereses que le capitalizo al activo apto. Pero ahí la norma me lo está permitiendo. Además, ni siquiera me lo permite, me lo requiere. Párrafo 42 de la NIC 32 sobre la compensación de activos y pasivos financieros. Bueno, instrumentos financieros en general. Bueno, ahí la norma me obliga que dadas las condiciones de ese párrafo, yo tengo que compensar. Entonces ahí es otra vez, la norma me lo requiere. Sin embargo, hay cosas que no es compensar. Como por ejemplo, cuando yo presento mi inventario a valor neto de realización. Yo tengo mi inventario del costo y tengo la partida del allowance, llamémosle la estimación por valor neto de realización, que es acreedora. Bueno, ese neteo entre el activo, el inventario deudor, con la estimación por valor neto de realización, eso no es compensación, eso es simplemente presentar el inventario por su valor. E igual ocurre con las cuentas por cobrar, con la estimación de dudoso cobro. Eso es presentar la cartera a su valor. Hay este párrafo 34 que fue modificado recientemente con la opción de la NIF 15. En NIF 15 hay un apartado que nos dice que cuando yo que vendo un servicio, que yo que hago una venta, o sea que yo soy el que va a tener el ingreso, tengo que incurrir en algunos gastos para cumplir con mi contrato y esos gastos se benefician a la contraparte. Esas partidas se presentan por el neto. Eso es un establecimiento que la norma me requiere que lo haga de esa manera. Entonces otra vez volvemos a que sea requerido. Finalmente, hay partidas que por naturaleza se presentan por el neto. Esto no recuerdo si está así en NIC 16, pero bueno, cuando yo tengo ganancias o pérdidas por disposición de propiedad, planta y equipo, yo las presento por el neto, es decir, mi ganancia neteada de el costo del inventario, el costo de la propia planta de equipo, el valor en libros y neteada de cualquier costo o gasto de venta que tuve en la transacción. Las presento por el neto porque es una transacción extraordinaria. Y aquí en este párrafito, en el párrafo 34A, me dice eso se presenta por el neto. Otros ejemplos, bueno, cuando tengo una provisión y tengo una especie de reembolso por un seguro o algo adicional, ese gasto que surge a partir del origen de la provisión se debería compensar con el reembolso que me hacen para que en el resultado quede neto.
Estos son ejemplos de compensaciones permitidas. Párrafo 35. El párrafo 35 suele ser de mucha discusión porque dice lo siguiente, vamos a leerlo textual. Además, una entidad presentará en términos netos las ganancias y pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares. Por ejemplo, las ganancias y pérdidas por diferencia del cambiario. O sea, las ganancias y pérdidas de diferencia del cambiario tienen un mismo origen que es la variación de tasa de cambio. O las derivadas de instrumentos financieros mantenidos para negociar. Los instrumentos financieros mantenidos para negociar yo los llevo a lo razonable con cambios en resultados. Bueno, esos cambios en resultados los puedo presentar netos. Eso es lo que nos dice. A menos de que esos cambios sean tan relevantes, o sea, que tengan una importancia relativa tan fuerte que de verdad ameriten su presentación por separado. Entonces, en resumen, en teoría yo no debería compensar a menos de que la norma me lo requiera o la norma me lo permita. Y hay que conocer todas las normas para saber cuándo me lo requiere y cuándo me lo permite. En otros casos, la compensación no está permitida. Bueno, entramos a otro apartado. Este es pequeño, pero es interesante. La frecuencia de la información. Básicamente me dice que yo tengo que presentar estados financieros de manera anual. Dice, una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente. ¿Y qué era un juego completo de estados financieros? Estado de situación, estado de resultado integral, estado de comercio del patrimonio, estado de flujos de efectivo, las notas, la información comparativa. Entonces, todo ese juego, el compendio completo, tengo que presentarlo al menos anualmente. Ahora puede ocurrir que hay un cambio de periodo. O sea, puede ser que yo antes cerraba de octubre a septiembre y ahora voy a cerrar de enero a diciembre. Pero hay un periodo en que voy a tener que hacerlo de octubre a diciembre, que va a ser de 15 meses. O al revés, yo estaba cerrando de julio a junio y ahora me voy a pasar a cerrar de enero a diciembre. Y voy a hacer un periodo de simplemente 6 meses, de julio a diciembre, para comenzar el que sigue de enero a diciembre. Bueno. En esos casos, que son bastante inusuales, no ocurren todos los días, bueno, está permitido. Usted igual puede seguir presentando bajo NIF cuando tenga un periodo superior o inferior y simplemente deberá hacer revelar esos estados financieros, la razón del cambio y el hecho de que la información presentada no son totalmente comparables. ¿Por qué no es totalmente comparable? Porque en un lado tengo un resultado de 12 meses y en otro lado tengo un resultado de 15 o de 6. Entonces hay que revelar el hecho para que el lector lo conozca. Hay otra parte interesante que dice que algunas entidades por razones prácticas prefieren que sus periodos sean de 52 semanas. O sea, en vez de las 52 semanas y un día, que son los 365 días, lo cortan en 52 y cada cierto tiempo acomodan el calendario, hacen un periodo de 53 para volver a acomodar. Bueno, esta norma no prohíbe esa práctica es permitida bajo NIF. Párrafo 37. Vamos, información comparativa. ¿Se acuerdan que en el juego completo de estados financieros decíamos que el inciso EA era la información comparativa? Entonces vamos a hablar sobre qué es información comparativa y vamos a leer textualmente. Existen dos categorías. La información comparativa mínima, que es lo que abarca estos párrafos desde el 38 hasta el 38b, y luego hay información comparativa adicional. Entonces vamos a ver cuál es la mínima. Dice, a menos que las NIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa sobre información descrita y narrativa cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que yo voy a tener que hacer, además de mi estado de situación financiera del periodo actual, tengo que ponerle la información comparativa de todas las líneas del periodo anterior. Eso es uno. Igual para el estado del resultado integral, igual para el estado de comercio del patrimonio, que ya ahorita lo dice más a detalle que está acá. Ahora, sentémonos en la parte verde. Dice que también una entidad incluirá información comparativa sobre la información descriptiva y narrativa. ¿Qué es información descriptiva y narrativa? Las notas de los estados financieros. ¿Se acuerdan que las notas en las definiciones nos hablaba de que son descripciones
es narrativas y desagregaciones. Bueno, entonces aquí lo que nos dice es que la información comparativa también aplica para la información que se presenta dentro de las notas de los estados financieros. 38A, importantísimo, que es lo que decíamos. Una entidad presentará como mínimo dos estados de situación financiera, dos del resultado y otro resultado integral del periodo, dos del resultado del periodo separados. Bueno, esto era si presentaba, ¿se acuerda? Aquellos que presente por separado el resultado y el otro resultado integral, dos estados de flujos de efectivo y dos estados de cambios en el patrimonio. Y las notas relacionadas. Volvemos a hacer énfasis en la parte verde de que las notas también tienen que llevar la información comparativa. Párrafo 38 es una aclaración que básicamente me dice, bueno, puede haber información que solo estaba presente para periodos anteriores y no para este. Igual revélelo, si es relevante para la comprensión completa de los estados financieros, es importante que lo incluya. Información comparativa adicional. ¿Qué pasa? En algunas situaciones, por ejemplo, cuando una empresa hace su primera oferta pública, o sea, entra a bolsa, se le pide que no solo presente un estado financiero del periodo y el comparativo, sino que se vaya 3, 4 o hasta 5 años para atrás. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, la norma dice que no hay ningún problema si podemos presentar esa información comparativa adicional en la medida de que toda esa información cumpla con NIF, por supuesto. No vamos a presentar cosas que nada que ver. Ahora, la norma también dice que ya esto dependerá de su regulación, que es lo que le están pidiendo, pero la norma dice, bueno, igual usted si quiere puede presentar información comparativa adicional y no necesita de que se trate de todo, o sea, no tiene que ser que porque voy a presentar el estado de situación adicional, voy a tener que presentar resultados, cambios de patrimonio, flujos y notas. No, solo la sección que usted quiere. Eso sí, todas las notas relacionadas a esa sección sí tienen que mantener la comparabilidad hasta el punto donde usted haya hecho el adicional. O sea, si yo presenté 4 estados de situación y hay una nota para efectivo, bueno, en la nota de efectivo tendrá que venir la información comparativa para los 4 periodos o cortes de los que estemos hablando. La norma en el 38D nos dice, por ejemplo, una entidad puede presentar un tercer estado de resultados. Sin embargo, no se requiere que la entidad presente un tercer estado de situación, un tercer estado de flujo. O sea, aunque uno puede presentar uno y no es necesario que presente todos los demás. Insisto, esto depende de la regulación de país a país o de cuál es la necesidad. Pero que sí hace la importancia de que en las notas de los estados financieros se tiene que presentar la información comparativa con el estado de resultados. O sea, con ese estado adicional. Entonces, reiteramos, es como ejemplificar lo que ya venía en el 38C. Y hasta aquí llega el apartado de información comparativa. Ahora vamos a hablar de cambios en política, restricción retroactiva y reclasificaciones. De una vez pintadito en fucsia porque de esto ya se habla en NIC 8. Lo que pasa es que esta norma reitera muchos temas que ya están en otras normas. Básicamente nos dice que yo presento un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior cuando, bueno, hago una aplicación retroactiva de una política contable y la norma me obliga a que me vaya para atrás. Cuando hago una reexpresión retroactiva, aquí no lo hice tan claro, pero eso tendería a ser, si ya aquí está cubierto el tema de la política, bueno, esto debería ser cuando hay un error contable o cuando hago una reclasificación. O cuando hago una reclasificación. Sin embargo, vea que el párrafo me dice que cumpla A, pero que también cuando el final del inciso es una I, significa que tiene que cumplir con las dos cosas. Y básicamente es que cualquiera que sea la situación, cambio de política, aplicación retroactiva o una reclasificación, ese hecho tiene un efecto material sobre el estado financiero, el estado de situación financiera, las cifras del estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. ¿Eso qué significa? Eso significa que si, por ejemplo, estamos en el 2020 y mi periodo es de el 1 de enero al 31 de diciembre.
Estamos en el 2020, entonces el cierre del periodo actual va a ser el 31 de diciembre del 2020, eso clarísimo. El cierre del periodo anterior o el cierre del periodo inmediato anterior, como le llama la norma, será el 31 de diciembre del 2019. La norma nos habla de que se presente o que este hecho tenga impacto sobre la información del estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. Entonces, ¿cuál sería el comienzo del periodo inmediato anterior? Bueno, sería el 1 de enero del 2019. Entonces, ¿y cuáles son las cifras del 1 de enero del 2019? Bueno, las cifras del 1 de enero del 2019 deberían de ser iguales a las cifras del 31 de diciembre de 2018, ¿ok? Porque en teoría yo cierro con estas cifras y comienzo con estas cifras. Simplemente lo que dice la norma es póngale 1 de enero en vez de 31 del 18. Ese es un tecnicismo irrelevante en realidad. Pero aquí lo que importa es decir que cuando yo haya hecho una aplicación de política de forma retroactiva, haga una reexpresión o tenga una reclasificación que tiene un efecto material sobre las cifras del estado de situación financiera del periodo, del comienzo del periodo inmediato anterior, entonces tengo que hacer la presentación de un tercer estado de situación financiera, y ese tercer estado de situación financiera va a ser para la situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, es decir, al 1 de enero del 2019 en el ejemplo que estamos comentando. El párrafo 40b lo explica un poco más claro, de que cuando dice que sean tres, se refiere a que sea el del periodo actual, el del periodo inmediato anterior y el del comienzo del periodo inmediato anterior. Ahora, todo esto que estamos hablando, eso ya estaba bastante claro en NIC 8. NIC 8 incluso sí nos habla de materialidad y demás, así que no hay mayor tema. Ahora, importante, esto que se explica acá en el párrafo 40c. La información comparativa en las notas de los estados financieros no necesita que se presente la información comparativa de ese tercer estado de situación financiera, solo para los dos. Entonces, para que lo consideren. Y bueno, como ya hemos dicho, bueno, la norma igual nos reitera cuál va a ser la fecha de ese tercer estado financiero. Va a ser la del comienzo del periodo inmediato anterior. Otra vez nos devolvemos al ejemplo. 1 de enero. 31 de diciembre del 2018 no. 1 de enero del 2019. Luego nos dice que cuando yo haya hecho modificaciones, aquí hacemos un corte. La norma debería tener como un corte de sección. Pero bueno, hasta aquí estamos hablando de cuando presenta un estado de situación adicional. Ahora vamos a hablar cuando yo hago modificaciones pequeñas en los estados financieros. Entonces dice, párrafo 41. Cuando la entidad modifique la presentación o clasificación de partidas en sus estados financieros, también reclasificará los importes comparativos a menos de que no sea practicable hacerlo. Adicionalmente de que tiene que arreglar los comparativos, revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe y la razón. Este párrafo es muy importante porque existe el mito de que la información financiera presentada ya no puede cambiarse. Bueno, eso no es así. Cuando hay una razón que lo justifique realmente, porque sea que la naturaleza de las transacciones ha cambiado, o puede haber otra, simplemente hice una revisión, me parece que esta presentación es más razonable que la que hice el año anterior. Bueno, cuando se haga eso, bueno, la norma sí lo permite, simplemente que haga también la reclasificación de los periodos anteriores y revele la naturaleza, el importe y la razón. Aquí hay algo muy importante. Cuando se habla de reclasificación, se está asumiendo que los valores de los activos como un total no van a cambiar, los pasivos total no va a cambiar, tampoco el activo corriente, tampoco el activo no corriente, la utilidad va a seguir siendo la misma, simplemente estoy haciendo movimientos entre líneas. Esas son reclasificaciones, movimientos que no afectan el resultado del periodo. Ahora sí, es porque hay un error, bueno, la NIC 8 nos establece que debería de ocurrir, ¿no? Si el error es material, insisto, la NIC 8 aplicará cuando hayan errores, políticas o demás que sean materiales.
Finalmente, ya para terminar nuestra sección, este video, hasta el párrafo 46 que dijimos, vamos a la uniformidad de la presentación. Básicamente es que una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, que era lo que hablábamos. Está el mito de que no puedo hacer reclasificaciones, y aquí me lo reafirmaría, pero sí me dice que a menos que. Entonces ese a menos que es el que me permite a mí hacer reclasificaciones o cambiar la estructura del estado financiero. ¿Cuáles son esos a menos que? Vea que dicen o, entonces cualquiera de los dos. Hay un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad y o que haya una revisión de los estados financieros que nos haga ver que otra presentación, la nueva presentación, es más razonable y es más apropiada que la anterior. O simplemente porque hay una norma que nos requiere un cambio. Igual recordemos que el objetivo final es que se presente información fiable y relevante. Que eso ya lo teníamos en el marco conceptual. Y bueno, ya lo hemos venido hablando de que cuando hay este tipo de cambios, ya lo habíamos dicho, de que también hay que afectar la información comparativa. O sea, esto ya estaba previamente establecido desde atrás. Entonces, hasta acá llega los párrafos del 1 al 46 del ANIC 1. Sí, el video ha quedado bastante extenso. Casi una hora de estudio, repasando párrafo por párrafo, señalando lo más importante, hasta el párrafo 46. Y siendo que la norma tiene casi el triple de párrafos de lo que ya hemos venido estudiando, incluso más, casi 140. Espero que les sirva de utilidad leerse esta norma. Pues no es complejo, es una norma sencilla de leer, simplemente hay una reiteración de términos que ya deberían de ser comunes a la persona que se atreva ya a hacer una lectura formal de la norma. Y espero que este video les sea de mucha utilidad a las personas que en algún momento no se la han leído, necesitan leérsela de pronto. Bueno, aquí tienen el video, espero que aporte bastante. Muchísimas gracias.